Está también con nosotros el doctor Alberto Ortiz, es jefe de terapia intensiva del INDERAM y es presidente de la Sociedad Paraguaya de Médicos... Medicina Crítica. De Medicina Crítica, digo bien. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Un saludo a la teleaudiencia y a las órdenes. Bueno, lo primero, Héctor, seguimos con el drama de la gente que todavía no se vacunó, ¿no? O sea, más del 50% de la población no se vacunó. Sí, nosotros tenemos, analizando como global toda la población, 47% con 2 dosis. Si empezamos a discriminar, Luis, por grupos de edad, situación importante para analizar el impacto en los servicios de salud, o sea, disminuir la internación, por encima de 60 años, por encima de 50 años estamos teniendo casi un 60% de la población con 2 dosis. Y por encima de 60 años, 40% de la población ya tiene 3 dosis. Eso es muy importante porque realmente, y aprovecho esa pregunta para volver a insistir con un tema de lo que es la vacunación. Las vacunas, primero hay que diferir lo que es infección de lo que es enfermedad. Y claramente las vacunas dicen que son vacunas contra el COVID-19. No dice vacunas contra el SARS-CoV-2. No habla sobre la infección, habla sobre la enfermedad. Y eso incluye a todas las vacunas, Luis. Entonces, cuando nosotros decimos vamos a vacunarnos para tratar de disminuir probabilidades graves de la enfermedad, justamente mencionamos a ese foco. El contagio puede seguir, pero lo que queremos nosotros es evitar formas graves. ¿Y cuáles son o cuáles serían las personas que pueden estar más expuestas a desarrollar? El primero, la edad. Por eso es muy importante lo que te mencioné, los factores de riesgo como la obesidad, diabetes. Y entonces tenemos que ir trabajando en lo que debe ser las vacunas como una parte del cuidado integral de la salud. Cuidar el peso, actividad diaria, lo que se refiere a alguna enfermedad de base que tengo y las vacunas. Ahora, siempre ha sido, digamos, reacia el tema de las vacunas y desconfía o se traga alguna de estas versiones sobre hipótesis de manipulación y qué sé yo, en fin, teorías de conspiración varias, ¿verdad? Te mencionan que cuando sale la lista de fallecidos siempre hay gente que tiene inclusive dosis completa. ¿Cómo se explica eso? Bueno, nosotros primero tenemos que evaluar cuáles son las personas que terminan internándose en terapia intensiva o falleciendo. Y vemos en un análisis que dentro de del grupo de personas con mayor probabilidad de fallecimiento y de internación, vemos que los no vacunados son mayoría. Lo que vemos nada más es que la punta del iceberg, aquellos que terminan lastimosamente con formas graves, internación y muerte. Pero el resto que no se ve, no se describe, permite realmente que sigan teniendo actividad normal, ni siquiera consultan. Si nosotros vamos a hablar de situaciones puntuales, hay personas mayores de 80 años con muchas enfermedades de base que recibieron 3 dosis y que sufrieron un cuadro de dolor de garganta, un poco de rinorrea. En 2 días ya estaban nuevamente sin ningún tipo de inconveniente. Esa es la mayoría. Y lo que realmente ocurre también dentro de los que terminan internados y lastimosamente falleciendo es que postergaron su tercera dosis, Luis. Dejaron pasar más tiempo de lo que debían tener. O sea, nosotros vemos algunas personas con esquema de 2 dosis, pero la última dosis se aplicó hace más de 6 meses. Y ya eran llamados de hace tiempo para recibir la tercera dosis. Por lo tanto, y se ve, no solamente a nivel puntual, sino que se ve en un análisis como a partir de 4 a 6 meses empieza a declinar la inmunidad inducida por las vacunas y en ese momento mayor probabilidad nuevamente de internación y muerte. Por eso, en los grupos más vulnerables es importante, sigue siendo importante, completar el esquema de vacunación que incluye la tercera dosis. ¿Cuál fue el porcentaje de vacunación del 2021 y cuál era el objetivo sobre todo? Bueno, el objetivo, recordarán ustedes cuando iniciamos el Plan Nacional de Vacunación, el objetivo era el 30% de la población que incluía personas mayores, personas con enfermedad de base y profesionales de la salud.
Posteriormente, como fue transcurriendo la pandemia y realmente se veía que habían personas de 50 a 60 años que terminaban internándose también en la terapia o con alguna comorbilidad que empezaba a verse como el sobrepeso o la obesidad como un factor determinante, fuimos ampliando y nos propusimos llegar en ese momento a un 80% de la población con 2 dosis. Situación que no cumplimos, pero esto no terminó. El Plan Nacional de Vacunación tiene un empuje nuevamente en el 2021, donde el énfasis absoluto es el cuidado individual. Nosotros ¿En el 2022? Perdón, 2022, es cierto, gracias Luis. 2022 nosotros tenemos que trabajar en lo que decía, incluir la vacuna como un elemento más de cuidado integral de la salud. Y eso más allá de esta situación que aparentemente muchas personas, al reducir lo que se refieren las restricciones, no implica que haya terminado la pandemia. Tenemos que elevar nuestra cobertura de vacunación y eso es una responsabilidad individual y solidaria. Que en el escenario de las terapias intensivas, ¿cuál es la situación hoy, doctor? Sí, en las unidades de terapias intensivas, en este momento tenemos las unidades en un alto porcentaje de pacientes COVID aún, ¿verdad? Como ustedes sabrán, esa población de pacientes de hace un año, que era 85, 90, hasta 100% de pacientes COVID, fue variando. Los pacientes COVID reducieron su ingreso, ¿verdad? Incluso en el INERAN, creo que 2 días estuvimos sin un solo paciente COVID. Pareciera ser que éramos muy triunfalistas, pero en este momento prácticamente los pacientes están en las unidades mucho más tiempo de lo que era anteriormente. Por eso que dijo el doctor Castro, son pacientes más vulnerables, de mayor edad y más factores de riesgo. Eso hace que la mejoría o la desmejoría hasta tiene mucho más tiempo. Un paciente que antes salía, mejoraba o era dado de alto en 7 días, 10 días, ahora tarda 25 a 30 días. Eso hace que haya una rémora de estos pacientes, ¿verdad? Por más que los números incluso ahora estén bajando en cantidad de contagios, la cantidad de pacientes en terapia intensiva se mantiene por esta condición que tienen ellos. ¿Y qué cambió, doctor, en los cuadros que llegan hasta terapia intensiva? Porque estamos con una nueva variante que se supone ataca las vías aéreas superiores y antes teníamos la neumonía bilateral, teníamos la falla multiorgánica. ¿Qué cambian los cuadros con esta nueva variante? Esta nueva variante es muy contagiosa. Creo que el doctor Castro me va a aclarar o me va a seguramente ayudar en eso, que se dice que es el virus más contagioso de la historia, ¿verdad? Esto asociado a las vacunas, esto pudo ser frenado en un alto porcentaje. El paciente que no fue vacunado o que tiene una dosis incompleta o fue vacunado en 2 oportunidades, pero hace más tiempo de lo recomendado, prácticamente no está inmunizado. O sea, no tiene una sola inmunización en relación a ese germen, ¿verdad? Entonces, para ellos, un cuadro infeccioso viral podría ser que despierte o genere cualquier otro tipo de enfermedad latente en ese momento, ¿verdad? Prácticamente el COVID en sí ya no genera una respuesta tan intensa como fue hace tiempo, ¿verdad? Pero puede llegar a despertar alguna patología mal controlada, como ser la diabetes descompensada, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, el asmático, el paciente EPOC, el tabaquista, ¿verdad? Entonces, estos son los pacientes que están llenando las terapias. Asociado a la gente que no se vacunó, que no está inmunizada, entonces para ellos prácticamente la infección es es la misma infección que hace 2 años o hace 1 año aproximadamente. Corregime si entendí bien, las personas que no se vacunaron y que llegan a terapia están mucho más tiempo que las que sí se vacunaron. O sea, si vos llegás a terapia intensiva igual, porque tenés una enfermedad de base, lo que fuera, y te vacunaste, la cantidad de tiempo que estás en terapia intensiva es mucho menor que la que estaría si no te hubieras vacunado.
Es una pregunta compleja, ¿verdad? Requiere una respuesta un poco compleja también. El paciente no vacunado a veces viene en forma más rápida a la terapia por la presentación de los síntomas. Se vio en un estudio hace poco que la intubación precoz en un paciente grave marca el pronóstico y genera un menor tiempo de tratamiento y sale más rápido. En este momento, yo no puedo marcar la diferencia entre un paciente vacunado y no vacunado, ¿verdad? Porque casi todos los pacientes tienen factores de riesgo asociados muy severos, ¿verdad? Un paciente que prácticamente el COVID ya no está en el cuerpo, digamos, ya fue combatido por el sistema de defensa. Ya es la consecuencia. Ya queda con un daño permanente en los pulmones, daño a nivel renal. Claro, no mueren por COVID, sino como consecuencia de lo que provocó el COVID. Exacto. Esa es una buena disquisición. Al comienzo, cuando hace un año estábamos por acá, el paciente joven moría por COVID. Ahora el paciente joven ya no muere, el paciente joven ya no entra a terapia. El paciente de edad con comorbilidades muere por complicaciones relacionadas al COVID, ¿verdad? Y en esto cabe destacar que, como dije hace rato, que es uno de los virus más contagiosos de la historia. Si esto no agarraba sin un esquema, sin un plan nacional de vacunación acorde, iba a ser catastrófico, ¿verdad? Iba a ser peor que hace 2 años o hace un año. Totalmente. Eso ni se piensa, ¿verdad? Esta variante no es que es más light o que es más suave, sino que pudimos sobrepasar porque la mayoría ya tuvo COVID. Sí. Y la mayoría ya se vacunó también, o lo uno o lo otro. Sí. Se dice que el virus, esta variante es atenuada, pero es una ruleta rusa, ¿verdad? Valga la expresión de ruleta rusa en este momento, ¿verdad? Pero bueno. Como y me parece que es más apropiado en este momento. Muy apropiada. Y esta variante yo no puedo garantizar que va a instalarse en las vías aéreas superiores nomás, porque yo todo el tiempo estoy viendo con la variante nueva que se aloja, complicaciones que se alojan, y las imágenes típicas de la variante anterior, el pulmón infiltrado. Y muy dañado. Lo que se menciona a los nuevos tratamientos, las nuevas medicaciones antivirales, se están utilizando, porque recuerdo que en el pico de la pandemia parecía que algunos medicamentos eran los únicos que podían utilizarse y ahora hay nuevos medicamentos. Sí, hay estudios, nosotros estamos en estudios de medicamentos nuevos, hay drogas antivirales que tienen su tiempo de indicación. Una vez pasado ese tiempo la efectividad ya no es la suficiente. Como prácticamente todos leímos sobre COVID, todos sabemos algo de COVID, la infección, hay que cortar la infección, la replicación que tiene un tiempo. Una vez que haya replicado en su totalidad el virus, el antiviral ya no tiene un efecto deseado. Ahí ya es la reacción, la respuesta del organismo. Ahí hay otros medicamentos que frenan la respuesta. Al frenar la respuesta, tiene sus complicaciones, baja el nivel inmunitario, bajan las defensas, ingresan gérmenes muy agresivos al sistema y ahí hay que tener mucha cintura. Consultar. Totalmente. Aunque sea una variante supuestamente más leve, es importante consultar con el médico. 300 muertos al día tienen en Argentina esta variante. Sí. Leve no es. Por eso bajar las defensas, yo creo que en este momento no es prudente, ¿verdad? Vamos bien, pero podemos estar mejor. Ahora, con respecto a la tercera dosis, doctor, si vos decías, la gente dejó pasar, 6 meses pasaron desde que se aplicó su segunda dosis y ya empieza a caer el nivel de anticuerpos. Sí. Pero si vos te aplicás la tercera dosis pasados 6 meses, ¿igual funciona? Claramente, sí funciona. Porque lo que representa hay varios estudios que actualmente están hablando de que supera el 50% a través de aumento de lo que venía declinándose el nivel de anticuerpos. Y hablamos de anticuerpos, que eso después se tiene que traducir en lo que es defensa en el mundo real, ¿verdad? Pero en los ensayos clínicos que se ven, donde muchos estaban señalando que la efectividad ante la infección por la variante Omicron había disminuido.
Sin embargo, con la tercera dosis eso se elevó mucho más que frente a la variante Delta. Entonces eso habla también de la importancia. Frente a un virus que realmente, como bien menciona el doctor Ortiz, nosotros tenemos una variante que representa la más contagiosa, incluso superándola al virus del sarampión. Es muy contagiosa. Y eso hace que, al ser más, hay una paradoja del virus, al ser más contagiosa, analizándolo, es mucho más promiscua, va en todos los lugares, se aloja en todas las personas y obviamente hay mayor opción que alcance a una persona que no esté vacunada o que tenga enfermedades crónicas que pueden ser exacerbadas y terminen en la terapia. Doctor, la cuarta dosis se plantea ya acá en Paraguay, porque en otros países como Argentina, Chile, Uruguay ya están hablando de eso. ¿Acá vamos a tener una cuarta dosis? Nosotros estamos analizando ya hace más de 3 semanas el tema de la cuarta dosis. El primer punto es que a nivel poblacional tenemos que evaluar, aumentar la cobertura. Es sumamente importante eso. Pero a nivel individual, Patricia, y yendo a la cuarta dosis, hay algunos factores que realmente se tienen que analizar como para focalizar la cuarta dosis. ¿Cuáles son? Justamente las mismas que iniciaron la vacunación, las mismas que indujeron a la tercera dosis, terminan siendo fundamento para la cuarta. Las enfermedades de base, las personas mayores de 60 años y las personas con una alta exposición al virus, como los terapistas, como Alberto. Pero serían ellos la prioridad y luego tocaría al resto, luego, como a nosotros nos pasó. Claro, como en la ciencia lo que se hace es de acuerdo a la evidencia actual. En este momento hay recomendaciones ya de agencias internacionales de enfocarnos en las personas mayores, personas con comorbilidades, y también personas con alta exposición. ¿Cuándo sería eso, doctor, el inicio de aplicación de la cuarta dosis? ¿Hay alguna fecha, un mes ya? Tenemos pendiente una nueva reunión como para enfocarnos en eso. Sobre el punto, Patricia, hay en este momento, como le relataba Luis hace rato, el 40% de los mayores de 60 tienen 3 dosis. O sea, hay un 60% que aún no lo tienen. Hay un 77% de profesionales de la salud que tienen tercera dosis, pero hay todavía un porcentaje que no lo tienen. Hay un 39% de personas inscriptas en Vacunate como comorbilidades, 39% que tienen la tercera dosis, o sea, más del 60% aún no lo tienen. Pero no podés ponerles a los que sí ya tienen a que no se pongan la cuarta porque hay un grupo que no se pone. Exacto, entonces, claro, exacto, eso justamente nosotros analizamos a nivel mundial cómo es que vamos a incursionar en la tercera dosis si nuestra cobertura todavía no superaba el 60%, pero habían personas que ya tenían más de 6 meses de la segunda dosis con el riesgo de la llegada del Omicron. Entonces, claramente teníamos que avanzar en la tercera. De la misma manera se genera la discusión de la cuarta dosis. Y suponiendo que no haya una cuarta dosis o que la cuarta dosis sea para un sector muy específico, ¿se planifica o se plantea también un refuerzo anual? Bueno, probablemente lo que se está analizando es, al ser un virus respiratorio y está coincidiendo prácticamente con lo histórico de otros virus manejados con vacunas, entornarlo con una carga de enfermedad en un país que sea manejable para los servicios y que, sobre todo enfocándonos en la población más vulnerable, probablemente implique una vacunación de refuerzo. No sabría decirte hoy, Fito, si vamos a hacerlo anual o semestral, y tampoco puedo decir que va a ser como influenza durante mucho tiempo. Estos virus tienen la enorme capacidad de desarrollar variantes. Por eso es que nos vacunamos cada año contra influenza. Y ahora está nada más en el podio, todo el mundo lo ve, a la variante Omicron, pero así también influenza estuvo haciendo sus variaciones y hay uno nuevo. Y así también sincitial respiratorio, de repente aparece uno nuevo. Y así también, o sea, los virus normalmente hacen este tipo de replicación exagerada, aparición de una variante. Es como si fuese que tengas una fotocopiadora mala. Sí. Hace fotocopia y te sale una mala de repente. Esa es la variante que se Acá insisten, Héctor, y es importante recordar esto para que la gente también entienda cómo funciona la ciencia, porque dice, antes decían que con 2 dosis ya te salvaba y ahora hay gente que fallece y dicen que es porque no se aplicó la tercera dosis. Y en realidad
en la ciencia no hay certeza, no hay absolutos. O sea, cuando se aplicó la segunda dosis teníamos un nivel alto de anticuerpos, por decirlo en términos muy simples. Exacto. Se hace un monitoreo permanente. Cuando se ve que empieza a bajar el nivel de anticuerpos, entonces se plantea una tercera dosis para volver a subirlo. Exacto. Y la idea es mantener siempre un nivel alto de anticuerpos. O sea, si mañana necesitamos una cuarta o una quinta dosis, eso lo va a decir el tiempo y la evidencia. Exacto, exacto. Las dos dosis son sumamente válidas, importantes y causaron un impacto absolutamente positivo en lo que es el girar la pandemia. Pero bueno, en este momento nosotros tenemos que ver lo que decís. Está descendiendo y justamente la población vulnerable termina internándose en las terapias y les queda pendiente una tercera dosis. Es por eso que apuntamos. Eso no quiere decir que no haya servido, muy por el contrario. Quiere decir que sirvió, contuvo, y eso redujo las internaciones, la forma grave de fallecimiento, pero ahora nos embarca este desafío que son las personas vulnerables que aún quedan pendientes de la tercera. Hoy tenemos suficientes vacunas para primera, segunda, tercera dosis. Sí, Hay vacunas. Hay vacunas. Nosotros tenemos alrededor de 1 millón de dosis almacenadas, tenemos 250.000 distribuidas y tenemos también pendientes de llegada para el 2022. El desafío para nosotros es otra cosa, es seguir trabajando. En ningún momento hablamos de medidas coercitivas que nos parece que no son sostenibles, sino que más bien trabajar en lo que es la construcción de la educación del cuidado, de la responsabilidad, de lo que implica realmente basarnos en la ciencia, de no guiarnos por informaciones falsas, de cuidar al ser querido, de qué manera, solidarizándonos, cuidándonos nosotros. O sea, esa construcción lleva su tiempo. Es una lucha no de velocidad, sino de resistencia. Cuando nos dicen, pero Paraguay tiene una baja cobertura frente a... Es verdad, pero estamos comparando con el doctor Alberto cómo estamos en las terapias, cómo estamos... Hay un descenso también de contagios. El 51%, dijo la doctora Sandra Irala hoy a la mañana, entre la anterior semana y esta semana que cerró. Eso también son factores sumamente importantes. O sea, por eso digo, es una lucha de resistencia que obviamente lo trabaja salud y la población nos tiene que ayudar con los cuidados y la vacunación. Héctor, Alberto, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Al contrario. Y bueno, ojalá la gente, bueno, esto ya, digamos, yo sé que hay posiciones tomadas, pero bueno, escuchen y tomen la decisión que a ustedes les parezca. El tiempo va a decir quién tenía la razón. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.